tanta belleza, cuánto más se nos viste, cuánto más se nos viste, si Él cuida las aves que hay en el cielo, cuánto más se nos ama, cuánto más se nos ama, si Él viste los lirios con tanta belleza, cuánto más se nos viste, cuánto más se nos viste, si Él cuida las aves que hay en el cielo, cuánto más se nos ama, cuánto más se nos ama. If He dresses the lilies with beauty and splendor, how much more will He clothe you? How much more will He clothe you? If He watches over every sparrow, how much more does He love you? How much more does He love you? Cuánto más Él nos ama, cuánto más Él nos ama. Su palabra dice que los pájaros vuelan y hacen su nido, mas no se preocupan por quién les da de comer o qué harán mañana. ¿Por qué nos preocupamos nosotros si Él cuida de nosotros? Si Él viste los lirios y cuida de las aves, si Él contó cada uno de nuestros pelos, si Él formó todo antes de nosotros para que disfrutáramos, cuánto más Él nos ama. Recibimos tu amor, Padre. Recibimos tu amor, Padre. Si Él viste los lirios con tanta belleza, cuánto más se nos viste, cuánto más se nos viste, si Él cuida las aves que hay en el cielo, cuánto más se nos ama, cuánto más se nos ama, si Él viste los lirios con tanta belleza, cuánto más se nos viste, cuánto más se nos viste, si Él cuida las aves que hay en el cielo, cuánto más se nos ama, 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 cuánto más se nos ama. How much more does He love you? How much more does He love you? Padre, gracias te damos, oh Dios, en este ambiente en el que tú nos has envuelto. Sabemos, mi Rey, que estamos dentro de una burbuja de amor en la cual tú nos has emergido, porque tú nos amas, oh Dios, y nos cubres, nos das protección y seguridad en todo momento. Padre, esta tu iglesia ha alabado y adorado tu nombre, mi Rey. Te hemos exaltado, Padre, te hemos glorificado, porque tú eres el único Dios merecedor de ello, Jehová de los ejércitos. Y Dios, en esta hora hemos llegado con un corazón dispuesto. Hemos llegado, Padre, reconociendo tu favor, reconociendo que hasta el día de hoy tus promesas han sido vívidas en nuestras vidas. Padre, en el día
nueva. Nos regocijamos, oh Rey de Gloria, en el esplendor de tu presencia, porque en este lugar, oh Padre, tú has manifestado tu favor y nos has hecho ver que ciertamente hemos llegado, porque este es el mejor lugar a estar. Tus atrios, tus carros de amor, tu presencia. No hay lugar que se compare, oh Dios, a estar contigo. Padre, recibe alabanza, adoración, recibe toda muestra de agradecimiento de esta tu iglesia, Reino Unido, centro de adoración que se ha conectado en esta tarde, juntamente con nuestros hermanos y con tu ejército celestial, para poder glorificarte y reconocer que tú eres el único honorable. Mi Dios, sea tu presencia en este lugar descendiendo con poder. Declaramos que en el nombre de Cristo Jesús no habrá poder fuera de ti que pueda robar el gozo que nosotros ya traemos en nuestro corazón, puesto que tu presencia trae gozo a todo lugar donde se manifiesta. Te bendecimos, Rey de Gloria, te exaltamos, te damos las gracias. En el nombre bendito de Cristo Jesús, tu Hijo amado, y el amado pueblo de Dios en esta hora, a través de esta ofrenda de palmas, que sea todo poderoso. Amén, amén, amén. Déselo fuerte al todo poderoso en esta hora. Amén. Quiero celebrar a Dios porque nos da la oportunidad. Vamos a comenzar a crecer en la palabra, vamos a comenzar a crecer en el reconocimiento del lugar donde Dios nos ha puesto. Yo los invito a todos a que se pongan de pie, porque vamos a leer la palabra del Señor, vamos a escuchar su voz, vamos a ver qué es lo que Dios quiere dar a nuestras vidas. Ok. Los niños de 5 a 12 años están invitados a que pasen a su clase, así es de que pueden pasar a su clase los niños y los adultos vamos a crecer acá juntos, amén. Así es de que la bendición de Dios que nos da el privilegio de que conforme al nivel, conforme a la edad de cada uno de los niños, Dios pone palabra en los maestros para que los niños puedan comenzar a crecer a su temprana edad, amén. Así es de que necesario es que nosotros como padres de familia estemos al lado de nuestros hijos para que ellos crezcan. Recuerde que lo más importante no es la herencia, sino es el heredero. De nada sirve que nosotros le dejemos cuestiones materiales si no nos interesamos por lo más importante en ellos, que es su alma. Amén, así es de que de ellos nosotros entregaremos cuentas y es ello lo más importante. Para que nosotros podamos luchar espiritualmente, para que ellos lleguen al lugar a donde Dios los quiere recibir. Amén, así que su presencia misma. Así de que en este día, mis amados, le doy gracias a mi Dios, le doy gracias a todo aquel que se ha dispuesto a venir en esta tarde. Yo le invito a que escuche a Dios a través de estos labios, para que crezcamos juntos. Recuerde de que no nos movemos en iglesias tradicionales, nosotros queremos ser parte de aquella iglesia que ha sido convocado por Dios en estos últimos tiempos, de los cuales en el libro de Joel 2:28, hablando de los tiempos postreros o de los tiempos finales, dijo: y derramaré mi espíritu sobre toda carne en aquellos días. Así es de que esa es la iglesia de la cual nosotros venimos a formar parte, de aquella que Dios ya profetizó a través de Joel 2:28 y de la cual Pedro dijo: no, esta es la manifestación que Dios había hablado acerca de a través de Joel en este día de Pentecostés, y esta es la manifestación de lo que Dios comenzará a hacer a través de su Santo Espíritu. Amén. Así de que, mis amados, así como están puestos de pie, quiero invitarlos a que vayamos a la palabra del Señor y la abramos en el libro de Lucas. En el libro de Lucas vamos a tener lectura del capítulo 17 y sus versículos del 11 al 19. Yo sé que usted trae su espada, yo sé que usted viene listo, yo sé que usted trae su papel de casa, su lapicero, porque usted sabe que necesita anotar y entonces tiene que prepararse. Yo no sé cómo haría usted si llegaría a una guerra, si llegaría a una batalla y solamente con los brazos cruzados. Sería hombre muerto, sería hombre que no estaría dispuesto a salvar su vida, porque recuerde que la espada, la palabra declara,
en el libro de Efesios 6:11, que esa es la espada. La palabra del Señor es la espada con la cual nosotros defendemos los dardos del maligno. Amén. Así de que, mis amados, si están puestos de pie, les invito, vamos al libro de Lucas. Miremos en el capítulo 17 y veamos sus versículos del 11 al 19, lo cual tiene por título 10 leprosos son limpiados. Amén. Así de que vamos a la palabra del Señor y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostrados a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús nos presentamos una vez más, oh Dios amado, a escuchar tu palabra. Sabemos, oh Rey de Gloria, que hay en el fondo un mensaje de vida, una enseñanza que tú traes a nuestro espíritu en esta tarde. Tras ello vamos, oh Dios. No importa, oh Rey de Gloria, si el vecino, si quien está a mi lado está haciendo cualquier cosa, yo me concentro en esta hora, Padre, en lo que tú quieres hablar a mi vida. Mi Dios, he llegado con el único propósito de crecer, de ser mejor y de acercarme cada vez más a tu trono, de ser cada quien más quien cumpla la asignación para la cual tú me has llamado, pero sin conocerte, oh Dios, no sabré cuál es mi verdadera asignación. Mas en esta hora, oh Rey de Gloria, en el nombre de Cristo Jesús, declaramos que este lugar es limpiado, este lugar, oh Dios, es saturado de tu presencia, y declaramos, oh Rey de Gloria, que tu palabra en este día caerá en tierra fértil, que dará su fruto al 100%, y que en este día, oh Dios, tus hijos saldrán a un nivel de entendimiento, preparación y sabiduría mayor de la que con la que entraron. Padre, te damos las gracias por tan bella oportunidad misma que muchos no tuvieron, puesto que dejaron de existir, oh Dios, y el tiempo que les fue dado no lo aprovecharon más. Ahora, oh Dios, nosotros nos disponemos a que tú hables a nuestras vidas, que nos direcciones, que nos des, oh Rey de Gloria, el formato de vida para que podamos llegar juntos como un solo pueblo al trono de tu gracia. Gracias, Padre, te damos por este grande privilegio. Te bendecimos, te exaltamos y te damos las gracias. En el nombre bendito de Cristo Jesús, tu Hijo amado, y el amado pueblo de Dios dice: amén. Pueden sentarse, mis amados. Gracias, gracias. Gracias doy a mi Dios, porque de eso se trata cada día que nosotros nos presentamos a la casa del Señor, que nosotros vayamos mejorando. Recuerde que nosotros no hemos sido llamados a ser como cangrejos. Nosotros no caminamos para atrás. La palabra declara que nosotros somos como la aurora, de aumento en aumento, de ascenso en ascenso. Así de que eso es lo que Dios quiere. Usted escuchó algo el domingo pasado, se lo llevó, lo puso en su bolsillo, lo aplicó a su vida, pero ahora Dios quiere darle una nueva semilla. Recuerde que cada vez que nos presentamos y Dios nos da su palabra, es una nueva semilla con la cual Él nos premia. Amén. Así de que en este día el Señor me permite titular el mensaje de hoy: reconociendo tu milagro. Reconociendo el milagro que Dios ha puesto en nosotros es lo que en este día Dios nos permite llegar a aprender. Amén. Así de que si usted se dispone, yo sé que usted hay cosas en su vida que nada más las ha visto hacia la ligera, pero si usted se detiene un momento, si usted pone su ojo espiritual, si usted acerca su oído espiritual, usted se dará cuenta que Dios hablando a su vida de diferentes maneras, pero quizá usted ha estado en su diario mover de manera ligera y no ha tenido el tiempo para que Dios hable de una manera más clara a su vida. Amén. Así de que en el día de hoy, reconociendo el milagro, es lo que Dios nos permite. Y la lectura que nosotros tuvimos, usted se da cuenta, no sé cómo diga en su Biblia, pero en la mía dice 10 leprosos
que son sanados, los 10 leprosos sanados, pero nosotros hemos leído la Biblia y hemos visto que Cristo de diferentes maneras hizo muchos milagros, hizo tantos milagros que la palabra establece que para cada momento, para cada instante, Dios siempre tuvo a través de Cristo Jesús algo que hacer para glorificar su nombre. Amén. Así de que en el día de hoy vamos a ver qué es lo importante de los milagros. ¿Por qué es que los milagros surgen? ¿Por qué es que es necesario que nosotros reconozcamos que los milagros son necesarios y llegarán hasta el final de los tiempos? Por eso Jesucristo dijo que todo aquel que creía en Él, mayores cosas haría que Él. O sea, nosotros somos creyentes de Cristo. Usted y yo estamos siendo preparados, estamos siendo posicionados en Cristo Jesús para poder tener el empoderamiento para hacer todo aquello y más aún de lo que Cristo hizo en su tiempo de ministerio acá en la tierra. Amén. Así de que en este día yo sé que estoy hablando a una iglesia que va a reconocer. Han pasado cosas en su vida, yo sé, pero tantas cosas han pasado en nosotros que nos hemos acostumbrado, hemos caminado de una manera confiada y no nos damos cuenta dónde la mano de Dios está puesta. Pensamos a veces que ocurrió porque tenía que ocurrir y no nos damos cuenta, no ampliamos nuestro campo espiritual para determinar que Dios ha estado presente y en nosotros ha hecho obras para abrirnos el entendimiento, pero nosotros no hemos tenido el discernimiento de espíritu para reconocer cuando Dios ha hablado a nuestras vidas. Amén. Así de que en este día vamos a hablar acerca de estos 10 leprosos, déjenme decirle. Pero ¿qué eran? ¿Qué era la lepra en la antigüedad? ¿Qué era la manera en la que se declaraba la lepra? Hemos estado ciertamente cuántas veces agradeciendo a Dios por diferentes cosas, pero no nos hemos dado cuenta que a través del nuevo nacimiento que nosotros hemos tenido en Cristo Jesús hay una nueva apertura. La lepra ciertamente en la antigüedad, déjenme decirle que fue una enfermedad vergonzosa, una enfermedad humillante, una enfermedad marginable, una enfermedad que enviaba a los enfermos de lepra fuera de la ciudad. O sea, era una enfermedad que declaraba en ellos ciertamente aislamiento. Aislamiento no solo de la sociedad, sino aislamiento también de la comunidad, de su familia y de todo aquel ser amado del cual formaba parte en su círculo social. Así de que la lepra, déjeme decirle, que ciertamente no solamente marcaba un aislamiento físico, no solamente marcaba una separación debido al contagio del resto de la sociedad, sino así también marcaba una decadencia espiritual en cada uno de aquellos que lo tenían. Digo esto porque en la antigüedad déjeme decirle que la lepra ciertamente era sinónimo de castigo de Dios. O sea, ciertamente el leproso era aislado, era separado, puesto que tenía una enfermedad contagiosa. La sociedad necesitaba mantenerse de una manera sana y aquel que había contraído lepra ciertamente tenía que apartarse de la sociedad. Pero más que eso, él era marginado, no solo físicamente, sino también de manera espiritual. Digo de manera espiritual, puesto que la lepra era considerada en la antigüedad como un castigo de Dios, como respuesta de un pecado que tenía aquel que ya tenía la lepra. Amén. Así de que de una manera física y de una manera espiritual, ellos eran separados, déjeme decirle. Pero vamos a ver cómo es que la lepra de la antigüedad ahora se manifiesta en el campo espiritual de una manera poderosa a nivel mundial. ¿Y cuál es el resultado? ¿Cuál es la manera en la que Dios quiere salvarnos de esa lepra, de ese contagio que en el tiempo presente se está dando? Eso es algo de lo cual nosotros, con la ayuda del Señor, vamos a determinar en el día de hoy. Amén. Pero ¿de qué manera se encontraban los que estaban contagiados de lepra? Déjeme decirle que ellos eran confundidos, ¿no? Ellos no eran confundidos dentro de una sociedad, puesto que había en ellos algo que los marcaba y los separaba de una sociedad. Lo invito a que vaya al libro de Levítico. Vamos a ver cuál era la vestimenta. En Levítico capítulo 13 y los versículos 45 y 46, para que ampliemos nuestro panorama, para que tengamos una mejor idea de cómo aquellas personas que eran marginadas, que eran condenadas por la sociedad, tenían que vivir aparte, para que entendamos cómo es que Cristo Jesús, incluso a los leprosos llegaba, los abrazaba, les manifestaba su amor, y era una transformación, era un nuevo nacimiento a todo aquel que recibía un abrazo de parte de Jesucristo. Amén. Así de que en el libro de Levítico,
en el capítulo 13. Veamos sus versículos 45 y 46 y veamos cuál era la condición y la vestimenta de todo aquel que estaba con este azote. Dice así en el libro de Levítico, en el capítulo 13, y sus versículos 45 y 46. Y el leproso, en quien hubiere llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo fuera del campamento, será su morada. Vamos a entender de una manera mejor cómo es que aquellos 10 leprosos se acercan a Jesucristo en una condición tan deplorable. O sea, aquellos 10 leprosos, déjenme decirle que en su vestimenta dice que tenían vestidos rasgados, harapos, vestidos que no tenían nada de presentación, la cabeza descubierta, tenían la boca cubierta. Usted se da cuenta en el día de hoy algunos que tienen la mascarilla puesta. Eso es para evitar el contagio. O sea, ellos tenían que andar embozados, dice la palabra, o sea, con un bozal, con algo en la boca, para poder evitar que al hablar la saliva, el estornudo o cualquier palabra que ellos dijeran, entonces transmitiera ese virus a otras personas. O sea, había una postura, había una condición para aquellos que los separaba de los normales, de aquellos que caminaban de una manera regular y eran ellos separados para verse de una manera vergonzosa, humillante delante de la sociedad. Déjeme decirle que en el tiempo de hoy lo mismo está pasando desde hace ya un par de años. Usted se da cuenta cuando comenzó a surgir lo del coronavirus. Muchos comenzaron entonces con el pánico, muchos comenzaron con el caos, algunos que al salir positivos al hacerse el examen automáticamente se condenaban a muerte. Ahora ya el virus ha perdido efecto, pero pensemos cómo es que era antes. ¿Cómo es que hasta el día de hoy, incluso en algunos lugares, hay que usar mascarilla por seguridad para evitar el contagio? ¿Cómo se encontraban ellos en ese entonces aislados? Dice que las afueras del campamento, las afueras de la ciudad eran su morada, era el lugar donde ellos se mantenían, permanecían, pero más que eso, andaban una campanita haciéndose saber al lugar donde ellos iban a llegar para que la gente se separara, para que la gente se retirara. Yo me recuerdo de tal vergüenza cuando alguien salía positivo al principio, alguien que salía positivo para el coronavirus. Yo sé que usted tendría quizá la experiencia también. Muchos se avergonzaban, algunos ni querían decir siquiera que lo tenían. Yo me recuerdo una familia famosa allá en mi pueblo. El esposo se dice que murió de coronavirus, pero la señora tenía tal vergüenza que no dijo que de eso había muerto y entonces lo velaron en su casa. Pero la gente, puesto que era el momento de mayor contagio, la gente estaba en duda, puesto que ella comenzó a toser en pleno velorio. Y en pleno velorio llegaron entonces los de salud para hacerle la prueba a aquel cadáver y a ella misma, y se dieron cuenta que ambos, tanto el que murió como ella misma, estaban contagiados de coronavirus. Amén. O sea, el virus, la bacteria de ese entonces, el coronavirus, para muchos causaba vergüenza, no solo pánico, no solo humillación en el hecho de saber que si lo tienes que aislarte, tienes que retirarte, no se puede acercar ni tu pareja ni ninguno de tus hijos, porque entonces lo puedes contagiar y entonces puede morir. O sea, hablo de la lepra, que la lepra en ese entonces era una enfermedad que marcaba pecado. La lepra era una enfermedad que, déjenme decirle, que en ese entonces ciertamente la lepra corrompía físicamente. Aquellos que tenían lepra, la palabra establece que la piel se les abría y entonces salía mal olor de ellos. La lepra física, déjenme decirle, que es aquella que ellos manifiestan en la lectura que nosotros hemos tenido. Pero ahora pasemos del campo físico al campo espiritual. Estoy hablando de la lepra en sinónimo de pecado. La lepra en este tiempo de gracia, déjeme decirle, que es el virus, que es el flagelo que Satanás ha levantado y puesto en el corazón del hombre para hacer de él el pecado y entonces manifestarse, pero siempre en separación de Dios. Es por eso que en 2 Corintios 4:4 dice: porque el Dios de este siglo tomó el corazón de los incrédulos para que no resplandezca en ellos la luz del Evangelio de Cristo.
O sea, ese flagelo, déjeme decirle, que ha sido la respuesta, la lepra que ha venido a lo largo de la historia. Ciertamente aquellos fueron marginados porque tenían una lepra física, una lepra que los aislaba, una lepra que los retiraba. Pero déjeme decirle que ambos ciertamente significan separación de Dios. Tanto la lepra física como la lepra espiritual que ahora se tiene y que para muchos andan dentro de una sociedad, pero como no se ve, no es física, sino es en un campo espiritual. Aquellos que no reconocen en el campo espiritual las debilidades humanas, entonces no se dan cuenta que ciertamente la lepra es mayor ahora, puesto que es un pecado directamente que los separa de la presencia del Dios viviente. Amén. Así de que, ¿qué es lo que vamos a ver en este día? ¿Qué es lo que Dios quiere hablarnos en esta hora? Es por eso que el título del mensaje de hoy, Dios me permite titularlo, Reconociendo el Milagro. Reconociendo el milagro, porque ciertamente 10 fueron aquellos que fueron sanados, pero ¿quién de ellos lo reconoció? ¿Acaso fueron los 10 los que reconocieron el favor de Dios? Déjeme decirle que en el versículo 11 dice que Jesucristo ciertamente Él iba a Jerusalén. Pero cuando pasaba por Samaria y Galilea, dice que llegó a una aldea, pero en esa aldea es donde entonces se presenta un panorama en el cual usted y yo tenemos que reconocer. Ciertamente por Samaria y por Galilea, dos lugares contrarios. Samaria ciertamente cuando Jesucristo se presenta a la samaritana en Juan 4:19, la samaritana le dice a Jesucristo: hey, pero que tú no sabes que judíos y samaritanos no nos llevamos entre sí. O sea, había una separación, había una diferencia. Pero Jesucristo, aquel que hizo perfectamente los diseños de Dios, aquel que realizó todas las obras en el tiempo y en el lugar establecido por Dios. Es por eso que Jesucristo cumplió el propósito, puesto que era un plan establecido por Dios y no era el hecho de que Jesucristo pasara ciertamente entre Samaria y Galilea y entrara a una aldea en la cual encontrara a aquellos 10 leprosos. No. Es porque en el diseño de Dios, déjeme decirle, que en el plan de Dios tan perfecto, ya Jesucristo estaba planificado de parte de Dios a que tuviera presencia en ese lugar al tiempo exacto en el cual Él había marcado. Amén. Así de que Jesucristo, déjeme decirle, que ciertamente Él tenía un punto de llegada. Él iba a Jerusalén. La iglesia tiene un punto de llegada. Es mucho recorrido. Hay tantos milagros que se ven a lo largo de la trayectoria. Hay muchos milagros que vemos en otras personas, que lo vemos en nosotros mismos, pero nos quedamos tan a ciegas espiritualmente que no reconocemos cuando el propósito de Cristo está llegando al lugar y al tiempo específico, al punto en el cual Él nos ha marcado para que el milagro llegue a nuestras vidas, pero no tenemos la apertura de espíritu para poder reconocerlos. Amén. Jesucristo pasaba ahí, déjenme decirle, pero pasaba con un solo propósito. Él pasaba para glorificarse. ¿Usted cree que los milagros ocurren solo por ocurrir? ¿Usted cree que a Ana le fue dado el profeta Samuel solo por dárselo? ¿Solo por hacerla sentir madre? No. Le fue dado porque Dios estaba levantándose un profeta que marcara historia, puesto que el sacerdocio de Leví ya se estaba yendo y entonces tenía que levantar a un nuevo profeta para glorificar su nombre. Amén. Así de que dice que cuando Jesucristo iba a una dirección ya determinada, a un punto ya específico, o sea, nosotros no caminamos a Él se va, nosotros no caminamos al vaivén, nosotros no caminamos y decimos vamos a ir a gastar gas, a ver hasta dónde se nos termina, sin tomar dirección alguna. Déjeme decirle que nosotros, dentro del propósito de Dios, en las manos, en el hueco de la mano de Dios, usted y yo ya tenemos un punto de llegada. No es el hecho de que nosotros deambulemos, no es el hecho de que lleguemos un domingo acá a la iglesia, es el hecho de que en el plan de Dios, la lista de invitados para este día, déjeme decirle que ya tenían nombres escritos. El nombre suyo ya estaba en el día de hoy en la lista de Dios. El propósito de que Dios usted escuchara este mensaje que Dios le trae, no es cuestión de que usted llegó por coincidencia, es porque Dios lo tenía dentro de un plan divino, y en ese plan divino usted tenía que estar para que Dios lo direccionara, para que le diera nuevas herramientas, y entonces usted saltara, caminara a un siguiente nivel y entonces reconociera
que en el campo espiritual hay mucho más que caminar, dejando el campo físico en el cual la sociedad nos ha ido manipulando. Amén. La palabra establece que ciertamente cuando él iba entre Samaria y Galilea, dice que le salieron 10 leprosos. Le salieron 10 leprosos, pero vea usted, ¿por qué dice que no llegaron directamente a él? Jesucristo no tuvo la oportunidad de abrazarlo como lo tuvo con el otro leproso. Usted mirará en otra lectura cuando Jesucristo también sana a un leproso. Y la palabra dice que lo abrazó. Pero esto no hubo ni necesidad de abrazarlos. No es el hecho de que recibe, no es el hecho de que te toco, no, es el hecho de que hay un poder en la palabra, hay un poder que Jesucristo diseminaba con su orden espiritual. Solamente con dar la orden, automáticamente el campo espiritual tenía que sujetarse a sus palabras. Amén. Es por eso que aquellos 10 leprosos, déjenme decirle, que se sentían indignos, se sentían pecadores, se sentían que eran aborrecidos por la sociedad y se sentían que el maestro venía y ellos no estaban en la condición de llegar. Eso es lo que hace el pecado. Lo que hace el pecado es separarte. Lo que hace el pecado es retirarte, hacerte indigno, no presentarte como hijo, sino presentarte como alguien que no tiene la condición de llegar con cara levantada. Eso es lo que hace la dignidad del ser humano, es lo que hace la dignidad del Hijo de Dios. Alzar su mirada. La palabra establece que levantaremos nuestra mirada, porque ciertamente en el Salmo 121, le alzaré mis ojos a los montes, o sea, alzar, levantar nuestra mirada, no mirar para abajo como lo hizo Abraham en un tiempo, no, sino alzar nuestra mirada, y así como Dios le dijo a Abraham, alza tus ojos, mira al norte, al sur, al este y al oeste, y toda la tierra que tus ojos pueden ver, ciertamente toda absolutamente será tuya. Pero si tú levantas la mirada, si no te mantienes solo viendo hacia abajo, hay un punto mayor en el que nosotros debemos entender. Nosotros caminamos cabizbajos. Hay una identidad de parte de Dios que ya nos fue dada. Como hijos nosotros tenemos derecho a la herencia del Padre. No somos ningunos sirvientes que no seamos dignos de ello. No. Déjeme decirle que usted y yo como hijos de Dios, la palabra establece que ciertamente somos coherederos juntamente con el que era heredero único de todo lo creado por Dios. Pero somos coherederos con Cristo Jesús para que todos juntamente con Él recibamos como herencia todo lo que Dios ha levantado. Amén. Así es que aquellos 10 leprosos, déjenme decirle que entonces se sentían indignos de presentarse. No podían ellos llegar al maestro, no podían llegar a aquel que ellos sabían que era aquel que dijo uno de los dos ladrones que estaba en la cruz, del que habla Lucas 23:43, aquel que le dijo: cállate, porque ciertamente nosotros estamos pagando por nuestros pecados, por lo que nosotros hicimos, pero este nada ha hecho. Pero cuando usted mira en Lucas 23:43, aquellas preciosas palabras que aquel ladrón bueno le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lo reconoció como el rey, lo reconoció como el enviado. Mas Jesucristo le dio la promesa que nos fue dada a todos nosotros que creemos en su palabra. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa es la promesa del Dios viviente, esa es la promesa de Jehová, el cual en el día de hoy yo vengo a predicarles, que es el Dios de vida. Aquellos gritaron, ciertamente gritaron, porque usted cree que Jesucristo llevaba solo 2 o 3 seguidores. No, la palabra establece que multitudes seguían a Jesucristo. Aquel rabí, aquel maestro, aquel que no tiene un ministerio reconocido como en estos tiempos, déjenme decirle que era llamado maestro. El 5.º ministerio que he reconocido en el libro de Efesios. Pero ¿cuál era el favor de Cristo para estos 10 que estaban enfermos de lepra? Déjeme decirle que aquellos ciertamente tuvieron que gritar. Había muchos que agolpaban, había muchos que se amontonaban a querer tocar al maestro, había muchos curiosos que querían llegar para reconocer quién era aquel famoso que estaba levantando tal fama desde ese entonces. Pero la palabra dice que aquellos 10 leprosos le dijeron: Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros. Nosotros. Déjeme decirle que el que habló, o los que hablaron, lo hicieron en plural. Dijo: ten misericordia de nosotros. Porque en las necesidades, déjeme decirle que tenían que conectarse.
Vamos a ver cómo es que ciertamente tanto judíos y samaritanos que no se llevaban entre sí a través de la enfermedad tenían que conectarse. El pecado a nivel mundial, déjeme decirle, que tanto a judíos como a gentiles los ha arrasado a lo largo de la historia. Están conectados, sí, pero Jesucristo, aquel único que vino a ser el intermedio entre el hombre y Dios, déjeme decirle que está dispuesto a darle sanidad tanto a judíos como a gentiles y a todo aquel que se disponga. El apóstol Pablo dice a los romanos, en Romanos 1:16, y no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No está diciendo solo a los judíos, le dice a todo aquel que cree, a judíos primeramente y también al griego, también a los gentiles, también a los mexicanos, también a los guatemaltecos, también a los centroamericanos, a todo aquel que quiera creer en Jesucristo. La palabra establece que es el poder del Evangelio para poder entonces radicar vida en cada uno de aquellos que creen. Amén. Jesucristo, Maestro, ten misericordia de nosotros, ten piedad de nosotros. Pero la palabra establece que cuando Él los vio, vea usted cuál es el poder de la palabra de Dios. No es el hecho de que yo conozca mucho o que sea muy ungido de Dios. Es el hecho que Dios ya tiene una autoridad y un poder delegado en cada una de las palabras que usted y yo vamos a emitir. Nosotros ciertamente transmitimos espíritu de vida. Todo aquel que no ejerce espíritu de vida es porque no es siervo de Cristo. Hubo un predicador una vez que cuando comenzaba a predicar se levantó y dijo, y yo puedo maldecir sus finanzas, le dijo a la iglesia, y yo como apóstol de Dios, Él me respalda. ¿Quién te ha dicho que uno puede maldecir al mismo pueblo de Dios? Nosotros hemos sido llamados a transmitir vida, a transmitir poder, a transmitir sanidad a todo aquel que lo necesita. Amén. Pero la palabra dice que cuando Él los vio, vea usted el amor de Dios, la misericordia de Cristo, aquel Cristo que era 100% divinidad y 100% hombre aquí en la tierra, aquel que dijo ir y presentaros al sacerdote. Vea usted la seguridad, la confianza, el poder en las palabras de Jesucristo que daban testimonio, pero aquel poder de promesa, aquella seguridad con la que Cristo dijo, era cuestión de abrazarle en fe. No era cuestión nada más de oídos, era cuestión de que era una promesa, pero de la cual había que dar testimonio. Es por eso que en el día de hoy el título es Reconociendo el Milagro. Jesucristo le dijo, id y presentaos al sacerdote, den testimonio, den modelo, para que yo me glorifique, reconozca el pueblo entonces que yo he hecho la obra, venido de Dios, y entonces para que Dios se glorifique a través de ella. Amén. ¿Cuántas veces hemos recibido nosotros quizá milagros de Dios y nos hemos quedado con los regalos a ocultas? No los damos a conocer. No somos aquellos de que damos a conocer el milagro para que Dios sea glorificado. Y si lo dan a conocer algunos, lo dan con otro propósito y lo dan con una actitud diferente. ¿Cuál es la razón de los milagros? ¿Cuál es la razón por la cual Jesucristo le dijo, id y presentaos al sacerdote? Vayan, den testimonio, modelen, porque para eso es que yo los he sanado. Vea usted la importancia. Él le dice, id y presentaos al sacerdote, porque en el Antiguo Testamento, todo aquel que tenía lepra, déjeme decirle, que tenía que presentarse al sacerdote, para que el sacerdote entonces hiciera ofrenda de sacrificio, que llevara una tórtola y un palomino, que entonces matara a cualquiera de los dos para rociar la sangre, y entonces el otro lo dejara libre, para poder declarar a aquel que tenía lepra como sano, como otra vez preparado para ser nuevamente restituido a la comunidad. Es por eso que Jesucristo le dice, id y presentaos al sacerdote, porque el sacerdote era la autoridad religiosa que les autorizaba a ellos regresar nuevamente y ser parte nuevamente de la comunidad. Amén. Pero la palabra dice que mientras ellos llegan, vea usted, la palabra del Señor nos ha dado promesas diferentes. Pasamos por quebrantos, pasamos por situaciones diferentes, pasamos por necesidades, y la palabra que ya fue dada hace más de 2000 años, nosotros la dejamos a un lado y pensamos que es solamente un libro de lectura.
La palabra ya ha sido establecida y las palabras no son letras, sino es espíritu de poder, y en cada una de esas letras es Dios hablando a nuestras vidas, manifestando lo que Él hará, sus promesas cumplidas en cada uno de nosotros. Pero si nos quedamos nosotros con las letras que dice la palabra, entonces el espíritu lo alejamos de nuestro lado. Y la palabra dice en 1 Tesalonicenses 5:19, y no descontristéis al espíritu. No descontristéis al espíritu, 1 Tesalonicenses 5:19. O sea, tenemos que reconocer que si usted y yo ciertamente caminamos bajo un poder, ese poder ya nos ha sido delegado, y como tal, el Rey que nos lo entregó tiene la promesa en nosotros de que cumplirá toda demanda que venga a nuestras vidas. Amén. Aquellos leprosos reconocieron que ciertamente tenían que caminar en fe. Jesucristo no le dijo ya son sanos. Jesucristo solo le dijo ir. No le dijo ya son sanos. Le dijo ir. Porque en esa caminata, en esa trayectoria, en ese transitar en la vida, ustedes van a ver ciertamente un camino de quebranto. Caminarán por veredas, pero al llegar al final del recorrido, encontrarán el milagro hecho, encontrarán la promesa cumplida, encontrarán todo aquello que yo he declarado para que ustedes lo reciban si ustedes caminan en fe a lo largo del trayectorio. Amén. Esa trayectoria era por la cual aquellos bien leprosos tenían que caminar en fe. Jesucristo no le dijo ustedes ya son sanos. Jesucristo le dijo vayan, ir, preséntense al sacerdote. Pero de ellos faltaba ejercer fe, de ellos faltaba ejercer la seguridad de que las palabras de Jesucristo no dejaban lugar a duda. Aquellos días dice la palabra que cuando iban, entonces fueron sanados. Cuando iban, fueron limpiados. Cuando iban, entonces recibieron su milagro. ¿Cuántas veces nosotros hemos caminado en fe? ¿Cuántas veces hemos llegado en oración a Dios diciéndole por esto y por aquella petición, y la hemos dejado puesto que no se ha cumplido? Queremos dejar en el tiempo nuestro, el tiempo que es de Dios. El apóstol Pedro dice, porque 1000 años para Dios son como uno para nosotros, y uno para nosotros son como 1000 para Dios. El tiempo de Dios es el Kairos, del cual nosotros tenemos que someternos y no hacer que Él se someta a nuestro tiempo, Cronos. Amén. Pero Jesucristo les dijo, id, presentados al sacerdote. Tenían que ejercer fe, tenían que ejercer confianza, tenían que ejercer seguridad de que las palabras de Jesucristo tenían que tener cumplimiento. Si ellos se quedan parados, ninguno de ellos hubiera sido sano, pero ciertamente todos se arrancaron en fe. Todos caminaron seguros de que Cristo había dado una palabra de poder. Toda la palabra que está establecida de Dios tiene poder para hacer transformaciones de vida. ¿Por qué cree usted que nosotros caminábamos y nos revolcábamos en el lodo cenagoso? ¿Por qué cree usted que el poder de la palabra, la presencia de Cristo vino a nosotros, nos tomó, nos transformó, nos llamó de donde estábamos dormidos? Y ciertamente nosotros ahora hemos despertado, nos hemos introducido a un nuevo mundo, a un nuevo reino, diferente al cual nosotros caminábamos, porque era de tiniebla, mas ahora el reino de la luz, al que nosotros nos hemos introducido. Déjeme decirle que el apóstol Pablo dice, y dejar el día se acerca y la noche está avanzada. Hacer pues obras, dejar pues las obras que son de las tinieblas y revestidos con la luz de Cristo. Es por eso que nosotros ahora dejamos ciertamente la oscuridad, dejamos las tinieblas y estamos caminando en promesa, porque esa es la fe y la esperanza. La esperanza venidera, dice Tito. Si nosotros tenemos esperanza, si tenemos fe, es en algo que aún no ha llegado a nuestras vidas. Lo que ya lo tenemos deja de ser esperanza, porque esperanza significa espera. Y si nosotros lo esperamos y ya está en nosotros, deja de ser esperanza, puesto que es parte de nuestra vida. Amén. Pero la palabra establece que los 10 leprosos corrieron, caminaron, hicieron lo que Cristo les dijo. Llegaban ya rumbo al sacerdote para presentarse, para ser liberados, para tener acceso a una nueva vida. Pero vean ustedes, es el corazón agradecido. Esta es la manera en la cual nosotros le agradecemos a Dios por todo el bien que ha hecho en nosotros. Ha mantenido bien nuestras vidas, ha mantenido bien nuestro hogar,
ha mantenido su presencia en el calor del seno de nuestro hogar, ha mantenido la estructura donde vivimos segura aún en el tiempo de tornado, ha hecho caminar bien a nuestros hijos confiados, seguros en el lugar donde ellos se encuentran. Pero nada de eso nosotros quizá hemos visto. Lo tomamos como algo rutinario, lo tomamos como algo que tiene que pasar, puesto que pasó ayer, tiene que pasar hoy y quizá nuevamente pase mañana. Nos hemos acostumbrado tanto al diario mover de Dios que lo dejamos de ver como un milagro. ¿Usted cree que no es un milagro que nosotros estemos acá en el día de hoy con el soplo que Dios nos ha permitido tener? ¿Usted cree que no entró en una silla de ruedas porque Dios mantiene sus extremidades, su columna, su espina dorsal segura en el lugar donde debe mantenerse para que usted cumpla la razón de Dios y en el tiempo en el que Él ha determinado para que se cumpla en su vida? Hay una razón de vida. Nos hemos acostumbrado tanto a dejar a un lado los milagros. Y me dijo una testigo de Jehová: usted todavía es ignorante, cree todavía en los milagros. Los milagros fueron solo para el tiempo de Jesucristo. Pero yo le dije, la palabra a mí me demuestra que los milagros comenzaron desde antes que la iglesia llegara, fueron parte del tiempo de gracia y surgirán, puesto que Israel será el último milagro en el cual aquellos de los cuales la palabra dice, porque no todos los israelitas son de Israel, puesto que aquellos que se levanten en salvación al final de los tiempos lo harán también a través de un milagro de vida. Amén. Todo a lo largo de la historia humana marca un constante mover milagroso. Pero ¿qué es lo que aquellos entonces hicieron? Ellos ciertamente fueron sanos, ellos corrieron, ellos caminaron, se quedaron nada más con el milagro. Ese es el poder del entendimiento. A veces nosotros nos quedamos con el milagro. Oh, qué bien, amanecí el día de hoy, pero ¿qué entonces daré a Dios como respuesta? ¿Acaso yo tomaré aquel que me dio el milagro de nacer el día de hoy, de amanecer en este día y ver nuevamente sus promesas? ¿O quizá me quedaré nada más con el día que estoy viviendo en el día de hoy? Hay un dicho en Guatemala que dice: coyol quebrado, coyol comido. Nos quedamos con el diario vivir y nos confiamos, nos conformamos solamente con el día a día. Pero no pensamos en que el que sí tomamos la sede de donde los milagros vienen, nosotros tenemos mayor acceso, puesto que la palabra establece que si nosotros cumplimos lo que Dios demanda en nosotros, entonces Él abre la ventana de los cielos, derrama sobre nosotros bendiciones hasta que sobreabunden, y la palabra dice que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Pero ¿qué fue lo que aquellos leprosos hicieron? Vea usted. ¿Cuál es el poder del reconocimiento del milagro? ¿Cómo estamos agradecidos ante los milagros de Dios? La palabra dice que ciertamente cuando ellos fueron sanados, dice que solamente uno de ellos regresó. Solo uno de ellos reconoció el favor de Dios. Solo uno de ellos se dio cuenta de cómo su vida estaba tornando, cómo su vida estaba siendo transformada, cómo después de haber sido marginado para vivir en las afueras de la ciudad y siendo tildado de ser castigado por Dios a causa de su pecado, aquel reconoció que no era nada más cuestión de sanidad, que no era nada más cuestión de que ahora tengo acceso a entrar nuevamente a la comunidad. Era cuestión de reconocer que ciertamente a través del milagro se había levantado en él un favor mayor, una trascendencia mayor, de la cual nosotros no nos hemos dado cuenta. Tenemos acceso a la vida eterna, sí. Tenemos acceso y decimos: soy salvo porque Cristo me salvó. Tengo derecho a entrar al cielo. Soy salvo, tengo vida eterna. Pero ¿qué hay con eso? ¿Nos conformaremos nada más con el regalo? ¿O será que nos postraremos para agradecerle a aquel que nos dio tan grande regalo? Aquel único hombre de los 10 dice que regresó. ¿Pero cómo regresó? ¿Regresó nada más a decir gracias, Señor? No. La palabra dice en el versículo 15 que él regresó glorificando a Dios. Glorificando a Dios por la sanidad que había obtenido. Glorificando a Dios por el favor que había Dios enviado a través de Cristo Jesús. Y no lo decía nada más a media boca. No. Dice que lo decía a grandes voces.
lo decía gritando, lo decía pregonando, lo decía publicando, para que todos los que estaban a su alrededor reconocieran que este hombre había sido salvado, que había sido sanado de la lepra, pero no por sí mismo, sino porque había un poder mayor de un enviado de parte de Dios que lo había hecho en el nombre de aquel que lo había enviado. Aquel hombre reconoció que la sanidad había sido para él algo sobrenatural. Él no podía por sí mismo ser sano, él no podía por sí mismo darse sanidad, quitarse la lepra, pero reconocía que aquel que le dijo: Maestro Jesús, ten misericordia de nosotros, era aquel único que tenía el poder para salir de lo natural y penetrar a lo sobrenatural. Nos conformamos con lo natural, no vislumbramos lo sobrenatural, no vislumbramos lo que es natural para Dios en cuanto a los milagros que día a día llegan a nuestra vida. Aquel hombre dice que regresó gritando a grandes voces, glorificando a Dios. Pero vea cuál es la postura. Este es el hecho que nosotros debemos aprender. Este es el hecho. Nos han dado un aumento en el trabajo, nos ha ido mejor en el trabajo, nos ha ido mejor en toda nuestra vida, pero solo decimos gracias, solo agradecemos a quien nos da un ascenso, solo agradecemos a quien nos hace los favores, o agradecemos a aquel que hace todo posible para nuestras vidas. Aquel dice que se regresó glorificando el nombre de Jesús, el nombre de Dios. Pero vea usted todo lo que hizo él. Dice que se postró rostro a tierra a los pies de Jesús. Reconoció que aquel que dice 1 de Timoteo 3:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero aquel hombre que reconoció que no se quedó nada más con el milagro, sino quería abrazar a aquel que había hecho posible el milagro. Él llegó a un nivel mayor. Entendió que la sanidad no lo era todo, entendió que en el campo espiritual su vida había recibido alteración, que su vida había sido transformada, que no solamente tenía acceso nuevamente a su familia, sino que había pasado a un nivel espiritual de entendimiento mayor. Amén. Pero dice que él se postró a los pies de Cristo. Pero vea cómo es que Cristo se da cuenta de cada una de las cosas que ocurren en nuestras vidas. Hay quienes son agradecidos, otros que no son agradecidos. Todos recibimos milagros, pero unos reconocen a Cristo y otros no lo reconocen. Y Jesucristo le hace la pregunta a aquel que regresa: ¿que no fueron 10 los que fueron sanados? ¿Y los otros 9? ¿Dónde están? Pero aquel que se presentó era el único extranjero, era el samaritano, era aquel que no era parte del pueblo de Dios. Era aquel que había recibido el milagro, puesto que estaba pasando por necesidad juntamente con el pueblo de Dios. Reconocer el milagro significa llegar a un nivel de entendimiento mayor. Aquellos 9 ciertamente fueron sanados, pero no fueron salvados. Aquellos quizá les fue quitada la lepra, pero déjeme decirle que Jesucristo vino para redimir a todos, tanto judíos como samaritanos. Jesucristo vino para ello. Pero aquellos ciertamente no reconocieron de dónde había venido el milagro. Lo tomaron a la ligera, lo tomaron como algo que tenía que pasar. Pero aquel único extranjero, aquel samaritano, aquel que quizás llegaba solo de vez en cuando a la iglesia, reconoció que Cristo había hablado a su vida. Los 10 fueron sanos, sí, pero los otros 9 fueron sanos solamente físicamente. Pero aquel otro fue sanado, déjeme decirle, no solo en lo físico, sino también de una manera espiritual. Es por eso que el regalo mayor que Cristo da, se lo da a aquel agradecido. Aquello lo sanó físicamente de la lepra. Pero vea usted qué es lo que dice en el último versículo de la lectura que tuvimos. Ese es el cierre, de lo cual Jesucristo premia a aquel que ciertamente reconoció el milagro de lo que Cristo había hecho en su vida y regresó agradecido, reconociendo el favor de Dios. Dice así en el versículo 19, cuando éste se presenta, y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. No le dice te ha sanado, te ha salvado, porque este hombre
no solo recibió sanidad física, sino también recibió vida eterna juntamente con Cristo, puesto que había sido salvado, sacado de su pecado y entonces levantado a un nivel mayor. Quería decirle que los milagros surgen para glorificar a Dios. El fin de todo milagro es para que Dios sea glorificado. La palabra establece que en el libro de Juan 2, Jesucristo hizo su primer milagro acá en la tierra, en las bodas de Caná, y que el vino se terminó, y que habían 6 tinajas de piedra que eran para la purificación como parte del rito, y que Jesucristo convirtió en vino aquello que era agua. Pero cuando usted mira Juan 2:11, la palabra establece una gran verdad, porque Jesucristo hizo eso no solo por hacerlo. Jesucristo hizo esto, dice, este principio de señales hizo Jesús y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. ¿Cree usted que los milagros surgen solo por surgir? ¿O cree que solo porque usted le cae bien a Dios el milagro llega a su vida? No. El fin de todo milagro es para que Dios sea glorificado. El fin de todo milagro es para demostrar el poder, la soberanía, la manifestación de Dios en nuestras vidas, para que Dios sea glorificado. El milagro surge con un único fin, y eso es para que el nombre de Dios sea glorificado. Jesucristo le dijo: id y presentaos al sacerdote, dad testimonio, decidle que ya estáis sanos por el poder de mi palabra. Dad testimonio, porque los milagros son para que Dios se glorifique. Ese es el fin del milagro. No es el hecho de que Dios me sanó, Dios me curó, Dios hizo esto en mí y me quedo con eso como regalo. No. Es para que Dios se glorifique, es para que todos sepan y conozcan quién fue el que hizo el milagro en tu vida. Aquel único samaritano regresó gritando a gran voz, glorificando no su nombre, sino glorificando el nombre de Dios, para que Dios fuera reconocido. Hace 30 años yo tuve un accidente en un trabajo. Han pasado 30 años ya, pero hace unos años atrás yo llegaba a Dios en oración muchas veces y le dije: Señor, sé que el tiempo del efecto en mi rodilla izquierda cada vez se va acercando. El dolor cada vez es más intenso. La manera de caminar cada vez se me dificulta. Se lo digo yo como testimonio. Y le dije: Dios, dame la oportunidad, cambia un poco mi dolor, extiende mi tiempo, dame la oportunidad de estar solvente y estar en otra condición económica en la cual sea menos dificultoso para mí. No le digo días ni meses, los años pasaron. El dolor comenzó a mermar, era menos mi dolor, era más mi manera de trabajar. Pero cuando se cumplió lo que yo le pedí a Dios, le dije: Señor, permíteme estar en una condición en la que ya no me sea demandante estar trabajando todo el tiempo, porque ahorita no podría yo caer en cama ante una operación. Cuando yo me presenté al quiropráctico, el primer quiropráctico me tomó radiografías, me hizo radiografía del coxis, de la cadera, y me lo hizo también de mi rodilla izquierda. Se quedó perplejo y me dijo: ¿qué tienes tú? Porque tú eres un milagro. Tu rodilla, en la condición en la que está, no podría ni dar un paso más, y estás caminando. Pero más aún, la cadera, el coxis, debido a la deformación de tu rodilla, usualmente se desvía para afuera, y a ti se te desvió para adentro. Y me dijo el quiropráctico: y lo que yo no me puedo explicar es que dentro de ese hueso que se te desvió se formó otro,
que lo está deteniendo. Y esa cintura no se ha desviado porque hay un hueso que lo detiene. Yo soy testimonio de uno de los milagros que Dios ha hecho en mi vida. Los milagros existen, los milagros están. Y lo que va a pasar en este martes de operación, déjeme decirle que en nada me preocupa, porque yo ya le hice la promesa a Dios. Venga lo que venga, hay algo positivo para mi vida y de lo cual tú tienes conocimiento y me lo harás saber en el tiempo en el que yo me recupere después de esta operación. Amén. ¿Cuál ha sido su milagro? Denle una ofrenda de palmas al Todopoderoso. ¿Cuál es el milagro que Dios ha hecho en tu vida? Te has quedado como los 9 leprosos que no han dado testimonio. Yo he dado mi testimonio para que Dios se glorifique, porque no hay mano humana que haga lo que en mi esqueleto Dios pudo hacer para glorificar su nombre y dar a conocer a aquella que me dijo: los milagros no existen, pero yo soy prueba de uno de ellos, que ahora con seguridad afirma que los milagros aún hasta el día de hoy siguen existiendo. Amén. Quiero invitarlos, amado pueblo, que se pongan de pie en esta hora. Yo doy gracias a Dios. En Primera de Tesalonicenses 5:18 dice que es lo que tú y yo tenemos que hacer. En Primera de Tesalonicenses 5:18 la palabra dice: dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo. No dice en lo bueno o en lo malo. En todo. Dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús.